Bienvenidos. En este video mostraremos los pasos de construcción del proyecto Diseño de Lagunas de Estabilización usando MATLAB, realizado como parte del curso de Métodos Matemáticos y Numéricos en Ingeniería Ambiental del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. En este proyecto exploraremos cómo utilizar MATLAB para diseñar lagunas de estabilización, una técnica crucial en el tratamiento de aguas residuales para la protección del medio ambiente y la salud pública. Entonces, comenzaremos por entender cuáles son las problemáticas actuales en Colombia a través de los antecedentes. Posteriormente, nos concentraremos en comprender a través de un marco técnico definido qué es un sistema de tratamiento de agua residual, cuáles son los criterios esenciales de diseño y los tipos de laguna existentes en Colombia. A partir de reconocer este marco técnico, estamos listos para conocer la normativa en Colombia a través de un marco legal que nos permitirá tomar decisiones en la formulación y desarrollo del proyecto, dándonos herramientas para la clasificación y aplicación del agua residual tratada, como de uso industrial o riego, a partir de los indicadores establecidos. Finalmente, estaremos preparados para desarrollar un código en MATLAB consistente y aplicable en la normativa colombiana, donde proponemos como validación de funcionamiento 2 casos y una propuesta de mejoramiento. En Colombia, solo el 54% de los municipios cuentan con plantas de tratamiento de agua residual, lo que significa que los 1.125 municipios registrados, solo 541 tienen estas plantas de tratamiento. Además, se proyecta que para el año 2030 la demanda total del agua en el país aumentará un 27%. Sorprendentemente, el 47% de las aguas residuales en Colombia no reciben ningún tipo de tratamiento. Esto tiene graves consecuencias, ya que 10 ríos importantes están contaminados debido a las aguas residuales y los desechos de la población, afectando negativamente nuestras fuentes de agua. Estas cifras muestran la urgencia de tomar medidas para mejorar el tratamiento de aguas residuales y proteger nuestros recursos hídricos para las generaciones futuras. Ahora bien, es importante que reconozcamos los diferentes sistemas de tratamiento existentes. Existen diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales que se dividen en 4 tipos principales: físico, químico, biológico y avanzado. Nuestro proyecto se centra en el tratamiento biológico, que aprovecha procesos naturales para eliminar contaminantes. Utilizando MATLAB, diseñamos lagunas de estabilización adaptadas a diferentes entornos ambientales. Las lagunas de oxidación son un ejemplo común de tratamiento biológico y son ideales para comunidades pequeñas como municipios. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de las lagunas de oxidación de manera práctica? A través de este diagrama, que nos presenta 3 zonas que dan lugar a un mecanismo de oxidación, tenemos entonces lo primero, que es el ingreso a la laguna de las aguas residuales industriales o domésticas a través del sistema de entrada, donde comienza un proceso importante. La zona anaeróbica presenta un proceso análogo a la sedimentación de la materia orgánica, donde los residuos orgánicos sólidos o no biodegradables se depositan en el fondo de la laguna. Esta zona se caracteriza por ausencia de oxígeno. En la zona facultativa, las bacterias presentes se descomponen los compuestos orgánicos en la materia biodegradable y los convierten en compuestos inorgánicos, liberando dióxido de carbono en el proceso. Finalmente, en la zona aeróbica, las algas presentes en el estanque utilizan la luz solar y el dióxido de carbono liberado durante la oxidación para continuar con la descomposición de los residuos orgánicos, convirtiéndolos en compuestos inorgánicos. En cuanto al sistema de tratamiento, existen diversos tipos de lagunas, entre las que se encuentran las lagunas aerobias. Estas son lagunas poco profundas que oscilan entre los 1 y 1.5 metros. En estas hay una gran actividad fotosintética. Se pueden usar en combinación con otras lagunas. Su uso principal es para climas cálidos y soleados. El tiempo de retención hidráulica de estas es de 5 a 10 días. Ahora tenemos las lagunas facultativas o de estabilización. Estas son las más utilizadas para el sistema de tratamiento. Estas tienen una profundidad ya un poco mayor, entre 1.5 y 2.5 metros. En estas el tratamiento se realiza por la acción de las bacterias aerobias en la capa superior de la laguna y las anaerobias en la capa inferior. Su tiempo de retención es de 5 a 30 días. Las lagunas aireadas con mezcla parcial tienen una profundidad de 2 a 6 metros. Su tiempo de retención va de los 3 a los 20 días.
pueden recibir una alta carga orgánica, y la ventaja de estas es que requieren de un área más pequeña en comparación con otras. Por último, las lagunas anaerobias se usan para el tratamiento de residuos líquidos con alto contenido de materia orgánica. La profundidad de estas está entre los 5 y los 10 metros, su tiempo de retención hidráulica de 20 a 50 días y pues el único problema que estas tienen es que generan malos olores, por lo que deben instalarse lejos de las zonas pobladas para evitar afectaciones a la población. Bueno, en cuanto a las definiciones, tenemos que la laguna aerobia es una laguna de alta producción de biomasa con poca profundidad, y esta se mantiene con oxígeno disuelto molecular en todo el tirante del agua, que el tirante es la misma profundidad, el nivel que va desde la capa inferior a la capa superior de la laguna. En la laguna aireada, por otro lado, es un estanque natural o artificial que se suple el abastecimiento de oxígeno por aireación mecánica. Lagunas aireadas hay de 4 tipos: de oxidación, hay facultativas con agitación mecánica, facultativas y de mezcla completa. Las lagunas anaerobias, por otro lado, son lagunas con alta carga orgánica, en la cual se efectúa el tratamiento en ausencia de oxígeno. Esta es totalmente opuesta a la aerobia, no tiene oxígeno disuelto molecular, y en esta se producen gases de efecto invernadero como el gas metano y otros gases como el sulfuro de hidrógeno. En cuanto a los conceptos importantes encontrados en el RAS 2000 para lagunas de tratamiento, tenemos que existe una metodología de cálculo en la cual se usa el método de O'Connor y Eckenfelder y Ekama y Marais, en el cual antes de realizar el cálculo se debe determinar el tamaño de los aireadores y deben corregirse requisitos de oxígeno en las condiciones de campo, elevación, temperatura. Para los sistemas de lagunas y reactores es importante tener en cuenta ciertas restricciones. La localización de estas debe estar lo más alejada posible de urbanizaciones. Y lo más recomendable es que para lagunas anaerobias y reactores descubiertos estén alejados como mínimo 1000 metros las lagunas, alejadas de las poblaciones, de las urbanizaciones. Las lagunas facultativas y reactores cubiertos alejadas mínimo 500 metros, y los sistemas con lagunas aireadas por lo menos 100 metros alejados de urbanizaciones. Por último, en cuanto a los tiempos de retención hidráulica con las lagunas aireadas, para las lagunas que hemos analizado, estas principalmente oscilan entre los 15 y los 20 grados centígrados y entre los 20 y los 25 grados. Entonces, para sus periodos de retención van de 1 a 3 días, y el porcentaje de remoción de DBO va de los 40 al 60% de DBO disuelto. Por último, como recomendaciones de operación y mantenimiento, ninguna de estas lagunas puede entrar en operación antes de haber sido aprobadas las pruebas de estanqueidad, por lo que se requiere que la pérdida de nivel diaria por infiltración de estas lagunas sea mayor a 5 milímetros, y luego de esta prueba debe hacerse una siembra de grama en los taludes de los diques, esto para evitar que el agua se inunde en los alrededores. Con respecto al marco legal, vamos a hablar de dos resoluciones que existen actualmente en Colombia. La primera es la resolución 0631 del 2015, la cual es la norma nacional de vertimientos a cuerpos de agua o redes de alcantarillado. Esta resolución establece que un agua proveniente de una industria tiene que cumplir con ciertas características físicas, químicas y bacteriológicas para que el vertimiento sea realizado dentro del marco legal. Es decir, que se tienen que cumplir ciertos requisitos para que el agua, cuando sea vertida, no ocasione un impacto ni a cuerpos de agua ni tampoco a las redes de alcantarillado en las cuales se va a disponer. En el segundo caso, la resolución 1207 del 2014 establece el reuso de aguas residuales que ya han sido tratadas previamente. En dicha resolución, de igual forma, se establecen ciertos lineamientos, ciertos límites para diferentes variables físicas, químicas y bacteriológicas, con el fin de determinar si un agua puede o no puede ser reusada, básicamente para dos fines: unos fines agrícolas
que no tienen una relación directa con el consumo humano o de animales, o para unos usos industriales. Ahora vamos a ahondar un poco más en la resolución 0631 del 2015. En esta norma se hace una diferenciación entre dos tipos de agua: agua residual doméstica y agua residual no doméstica. En el primer caso es el agua proveniente de viviendas, sector comercial, sector institucional. En el segundo caso, las aguas residuales no domésticas son las aguas provenientes de diferentes tipos de industrias, y que obviamente, debido a los procesos que se realizan en cada uno de estos sectores productivos, existen unos diferentes componentes que pueden alterar la calidad del agua o del vertimiento. En el primer caso, de forma general, la norma establece que dependiendo de la carga en kilogramos de DBO5 al día, se fijan unos límites para las principales variables físico-químicas y bacteriológicas. Entre esas está la DBO, la DQO, los sólidos suspendidos totales, los sólidos sedimentables y grasas y aceites. Entonces, en ese sentido, divide los vertimientos en los que tengan carga menor a 625 kilogramos de DBO al día, los que presenten una carga entre 625 kilogramos de DBO al día y 3000 kilogramos de DBO al día, o los vertimientos que presenten una carga mayor a 3000 kilogramos de DBO5 al día. En el caso de las aguas residuales no domésticas, como lo comentamos anteriormente, depende del sector productivo. Entonces, la normatividad establece diferentes sectores productivos, como son el de la agroindustria y ganadería, minería, hidrocarburos, alimentos y bebidas, fabricación de bienes, servicios y otras actividades. En ese sentido, la norma tiene en consideración los diferentes tipos de procesos y componentes que tiene cada una de esas industrias para definir cuáles son los límites que deben ser cumplidos para que el vertimiento que se realiza sea acorde a la normatividad. Entonces, la resolución 0631 del 2015 establece una serie de tablas en donde fija parámetros, las unidades de medida y los límites máximos permisibles o los rangos aceptables que deben ser cumplidos para cada uno de los vertimientos que se realicen, ya sea un agua residual doméstica o un agua residual no doméstica. Y en este último caso, dependiendo obviamente del sector productivo al cual corresponda el vertimiento que se está evaluando. Es importante considerar que si el vertimiento es a la red de alcantarillado, los límites de los parámetros más representativos deben multiplicarse por un factor de 1.5. Dentro de estos parámetros, que son los más importantes, está la DBO, la DQO, los sólidos suspendidos totales, los sólidos sedimentables y las grasas y aceites principalmente. Por su parte, la resolución 1207 del 2014 establece que se puede efectuar un reuso de un agua que ha sido tratada previamente, básicamente para dos fines. El primero de estos es para uso agrícola, y dentro de las actividades que se pueden realizar está el de cultivo de pastos y forrajes para consumo animal, cultivo no alimenticios para humanos o animales, el cultivos forestales de madera, fibras y otros no comestibles, cultivos alimenticios que no son de consumo directo para los humanos, o también se puede realizar el uso o riego en áreas verdes en parques y campos deportivos, o el riego en jardines de áreas no domiciliarias. A grandes rasgos es el reuso que se puede efectuar para el sector agrícola. Por su parte, para el sector industrial o el reuso industrial, se puede utilizar básicamente para cuatro actividades. El primero es intercambiadores de calor en torres de enfriamiento y calderas. El segundo es la descarga de aparatos sanitarios. El tercero es la limpieza mecánica de vías y riego de vías para control de material particulado. Y el cuarto es el reuso en sistemas de redes contra incendio. Sin embargo, es importante considerar que la norma fija tanto parámetros como límites máximos permisibles que se tiene que cumplir para que
un agua que ya ha sido tratado previamente se pueda destinar para cada uno de los reusos anteriormente mencionados. Esta tabla que se presenta es la correspondiente a riego en zonas verdes. Y tal y como se evidencia, pues existen una serie de variables o parámetros físicos, químicos y bacteriológicos con sus unidades de medida correspondientes y los límites máximos permisibles que deben cumplirse para que el agua que fue tratada se pueda utilizar para dicha actividad. Entonces, dependiendo de la finalidad, los límites serán más restrictivos en cada caso. Es decir, que usualmente para los usos industriales existen límites mucho más laxos que para el uso a nivel agrícola, debido a que existe una posibilidad de que exista contacto con los cultivos que se van a regar con el agua residual tratada y por lo tanto en ese sentido se presentan valores mucho más restrictivos para los usos agrícolas que para los usos industriales. Las lagunas de estabilización son sistemas de tratamiento biológico. Por lo tanto, los criterios de diseño van a estar enfocados a aquellos contaminantes que puedan ser depurados mediante la acción microbiológica. Estos parámetros son principalmente la demanda biológica de oxígeno, DBO, y la presencia de coliformes fecales. Hay otros parámetros como la concentración de nitrógeno, los sólidos disueltos y algunos parásitos como los helmintos. Sin embargo, los principales criterios de diseño para las lagunas de estabilización, sean anaerobias o facultativas, van a ser la DBO y las coliformes. En este aspecto, lo principal que hay que calcular en el diseño de un sistema de tratamiento mediante lagunas son las dimensiones de las lagunas. Esto se traduce en el cálculo del largo y del ancho que va a tener el sistema. Sin embargo, no es únicamente un largo y un ancho, sino que son tres dimensiones que se calculan para el fondo de la laguna, también para el nivel que va a tener el agua, que siempre va a ser el mismo porque los sistemas de desagüe van a estar a ese mismo nivel, de modo de que si llueve o si caen precipitaciones muy grandes, ese nivel se va a mantener el mismo. Y también dimensiones más altas para el talud que va a rodear la laguna. Aquí en pantalla estamos viendo esto mismo, sin embargo visto de perfil. Vemos el talud que rodea la laguna, vemos el nivel del agua, que se calculan dimensiones para cada uno, y también vemos el fondo. Vemos de que hay una distancia entre el nivel del fondo, entre el nivel del agua y el nivel del talud, generalmente siempre hay una distancia de 0.5 metros para garantizar de que haya impermeabilidad entre el exterior y la laguna. Esto va rodeado siempre de una capa de geotextil que garantiza la poca infiltración de agua en el suelo. Lagunas anaeróbicas son sistemas de bastante profundidad y en donde la actividad aeróbica ocurre muy pero muy poco en la superficie. Es por eso que esta carga en la superficie puede despreciarse y el criterio de diseño para este tipo de lagunas es entonces el cálculo de una carga volumétrica que está dada por la ecuación en pantalla, expresada generalmente en gramos de DBO sobre metro cúbico por día. Y por supuesto, siempre se va a tener en cuenta la temperatura de diseño, que deberá de ser mayor a 10 grados centígrados, ya que por debajo de eso no existe actividad bacteriana. Si tenemos la carga orgánica del agua residual que vamos a tratar y también tenemos el caudal, podemos determinar el volumen de la laguna mediante la ecuación que vemos en pantalla. Al contrario, las lagunas facultativas son menos profundas y su eficiencia suele estar expresada y determinarse según el área y la superficie que poseen, ya que entre más grande sea esta superficie, mayor va a ser la oxigenación natural del agua dado a la acción del aire. Entonces, para este caso, solemos usar un cálculo de carga superficial, la cual está dado aquí en la pantalla. Se expresa ya no en gramos de DBO por metro cúbico, sino en gramos de DBO por hectárea por día,
considerando también la temperatura de diseño, que generalmente suele ser la temperatura promedio del municipio o lugar donde se vaya a instalar la laguna, y con eso ya podríamos calcular ya no el volumen, sino el área de la laguna. A continuación vamos a presentar el código de MATLAB que este grupo ha diseñado para el cálculo de las dimensiones de un sistema de lagunas. Es importante entender de que esto está propuesto para Colombia. Tenemos aquí el contexto nacional y estamos sujetos a las normas que ya explicamos anteriormente. Y también este sistema está diseñado para vertir a un cuerpo de agua residual, por lo cual aplicaría la resolución 641 del 2015. El usuario que quiera hacer uso de este código de MATLAB tendrá que proporcionar al programa la carga orgánica, el caudal, la profundidad si el programa lo requiere, la temperatura de diseño del lugar, la relación largo por ancho, que es un criterio estético, y también la concentración inicial de coliformes fecales. Por eso se recomienda que previo a utilizar este programa, el usuario pueda contar con una caracterización de las aguas residuales que quiere tratar. Aquí en pantalla estamos mostrando el código de MATLAB que hemos diseñado para este ejercicio. Tenemos unos comandos input que le van a solicitar al usuario información sobre el municipio y sobre el agua residual que quiere tratar. En específico, sobre la población del municipio, el caudal de aguas residuales, la carga equivalente y las coliformes fecales que hay en el agua. También la temperatura de diseño. Tenemos también un comando que le va a calcular cuál es la norma aplicable según la resolución 631 del 2015 en Colombia. Con esto se calcula la carga volumétrica, podemos calcular el volumen de la laguna y también podemos calcular un tiempo de retención, que si es muy pequeño, el programa le va a pedir al usuario que rectifique un número mayor a 2 días. También tenemos un comando que le va a lanzar al usuario el tiempo de deslode, es decir, en cuánto tiempo el usuario tendría que contratar a una empresa para que haga la remoción de lodos anaerobios del fondo. También el programa nos va a lanzar la concentración de los efluentes y podemos determinar un coeficiente de mortandad de coliformes. Con este coeficiente podemos determinar la concentración de coliformes fecales en el efluente para posteriormente con esto calcular la eficiencia del sistema. Tenemos también la posibilidad de que el programa pueda ingresar la profundidad que quiere para su laguna, que va a ser mayor a 2 metros, y también tenemos esta relación que es largo por ancho, que ya es un valor estético que va a definir el usuario. Con todo esto, habiendo ingresado, el programa nos va a lanzar todos los datos de dimensionamiento, largo, ancho, las cargas calculadas y los tiempos de diseño. Lo siguiente que hicimos para validar este diseño es utilizar unos datos que hemos encontrado sobre el sistema Chía 1 de la planta de tratamiento para el municipio de Chía en Cundinamarca. Tratamiento que fue diseñado en el año 89. Hemos hecho una proyección de población de Chía que tenía para el año 2000 siendo de 61.000 habitantes. Y los datos que mostramos aquí son datos que hemos estimado y que hemos buscado en la red para poder validar este sistema. Entonces, corriendo el documento, dando clic en Enter, solicitando un porcentaje de 50% admisible de lodos, dando una profundidad de 4 metros para la laguna anaerobia y una relación de 3:1, tenemos que el programa nos lanza estos datos de dimensionamiento que vemos aquí en pantalla. Cuando comparamos los resultados que obtenemos mediante el sistema de MATLAB que hemos diseñado, encontramos de que son valores bastante similares en el volumen. Vemos que mientras obtenemos en el programa un valor de 17.280 metros cúbicos, los valores reales para el sistema Chía 1 que se construyó en el año de 1989 para tratar el agua de Chía, encontramos que el valor es de 17.231 metros cúbicos, bastante similares. Esto nos da a entender de que para la laguna anaerobia este sistema está bien calibrado. Lo siguiente que se hace es tomar los datos del efluente de la laguna anaerobia
y convertirlos en los datos de entrada para la laguna facultativa. Hay que considerar que el sistema de Chía es un sistema en serie en donde las aguas de la laguna Narovia pasan después a la laguna facultativa. Al correr los datos con la información que mostramos aquí, encontramos los siguientes. Recalcamos la obtención de un volumen de 73.000 metros cúbicos calculados mediante nuestro programa de MATLAB. Al compararlo con las dimensiones reales del sistema de Chía, las que mostramos aquí en pantalla, vemos de nuevo de que son de hecho bastante similares, tanto área como volumen. Un proceso importante de la construcción del código MATLAB que diseñamos es la validación del funcionamiento y la aplicabilidad. Para validar la confiabilidad de nuestro código a nivel local, en las lagunas facultativas utilizamos un artículo de maestría realizado en Cundinamarca en el municipio de Sesquilé en el 2018, donde se tiene la construcción de un sistema de 2 lagunas facultativas diseñadas en 1994 para 2.000 habitantes inicialmente y una ampliación de capacidad en 2014. En este informe vemos la primera tabla. En la primera tabla un muestreo de aguas arriba y aguas abajo para comparar los parámetros donde se evidencia una disminución en la composición de coliformes totales, una disminución en el pH. Ahora centrémonos en la segunda tabla que corresponde a los datos de entrada de nuestro programa. Estos datos son proporcionados de la evaluación del documento, donde se tiene una carga de 518 metros cúbicos día de carga de DBO y un afluente de kilogramo DBO día, una temperatura de trabajo de 18 grados, una normativa de 631 que corresponde a 90 miligramos de DBO litro. Una vez ingresamos los datos y los parámetros del programa y corriéndolo, el programa nos proporciona, que diseñamos, nos muestra que los resultados en la tabla izquierda, el volumen corresponde a 26.877 metros cúbicos. Si tuviéramos la laguna real, al comparar con el volumen de las 2 lagunas construidas reales en el municipio de Sesquilé, da un total de 24.684 metros cúbicos, lo cual nos da valores cercanos. El tiempo de retención es de 51 días para nuestro programa. Para la construida es de 23 días cada laguna, para una suma de 46 días, lo que nos muestra que el modelo empleado se acerca a los datos reales y cumple con las expectativas de diseño. Adicionalmente, realizamos otro proceso de validación frente a los resultados obtenidos en un estudio que presentaba un enfoque muy parecido al trabajo que realizamos nosotros. El título del estudio es Waste Installation Pond Design for University of Ilorin. Este es un estudio que se realizó en la Universidad de Ilorin, en el estado de Kwara, en Nigeria, y básicamente se quería diseñar lagunas de estabilización para el agua proveniente de la Universidad de Ilorin en el estado de Kwara, en Nigeria, a través del uso del programa MATLAB. En ese sentido, las personas que realizaron este estudio definieron básicamente 4 actividades principales. La primera fue, al igual que nosotros, definir cuáles son las variables de diseño para una laguna de estabilización o para un sistema de lagunas de estabilización. La segunda etapa fue determinar los valores de las variables involucradas, dentro de las cuales se encontraba la temperatura, la concentración de DBO, el tiempo de retención, etc. El tercero fue diseñar el código de computación a través del programa MATLAB, es decir, que era el script para el diseño del sistema de lagunas que iba a ser empleado. Y el último pues es el análisis de los resultados, es decir, evaluar las dimensiones de las lagunas calculadas a través del programa MATLAB. Estos fueron los datos de entrada que fueron empleados por los estudiantes de la Universidad de Ilorin, y frente a ellos se encuentran los resultados de salida, es decir, los valores de las dimensiones para cada una de las lagunas que componen el sistema de tratamiento. En ese sentido, ellos pudieron diseñar 3 tipos de lagunas. La primera es una laguna anaerobia, la segunda es una laguna facultativa y la tercera es una laguna de maduración. Este último sistema no se incluye en la presente validación, debido a que nosotros nos centramos en el diseño de lagunas anaerobias y lagunas facultativas. Tal y como se muestra en la parte inferior, a partir de los mismos datos de entrada,
nosotros diseñamos una laguna anaerobia, que es la serie de datos que aparecen en la parte inferior a mano izquierda, y también diseñamos una laguna facultativa, que son la serie de datos que se presentan en la parte inferior a mano derecha. Revisando los resultados obtenidos y haciendo un contraste, podemos evidenciar que se obtuvieron valores similares, lo cual pone en manifiesto que el trabajo realizado a través de nuestro código se ajusta a los lineamientos que también realizaron los estudiantes de la Universidad de Lirón. Finalmente presentamos las conclusiones que obtuvimos a partir del trabajo realizado. La primera es poner de manifiesto la importancia del tratamiento del agua residual, ya sea doméstica o industrial, con el fin de preservar el recurso. Un tratamiento adecuado puede reducir significativamente las cargas de contaminantes que son vertidas. La segunda conclusión es el uso de herramientas matemáticas y computacionales pueden brindar al usuario facilidades tanto en el manejo como en la obtención de resultados. No solo sirve para obtener valores a nivel técnico o de diseño, como en este caso el dimensionamiento de nuestras lagunas, sino también para validar los resultados obtenidos, obtener relaciones de costo-beneficio, comparaciones normativas, validaciones, etcétera, etcétera. Finalmente, a partir del código que nosotros realizamos, se pudo integrar satisfactoriamente los datos de entrada, las fórmulas correspondientes y el análisis de las variables para obtener resultados óptimos, los cuales pudieron ser validados con base en los estudios que fueron discutidos anteriormente. Y como oportunidades de mejoras, definimos que existe la posibilidad de mejorar la interfaz gráfica para que ésta sea más amigable con el usuario. De igual forma, podríamos incluir y concatenar otras unidades de tratamiento que vayan antes de las lagunas de estabilización, como pueden ser sistemas de cribado, trampas de grasa, etcétera, etcétera. Finalmente, podría incluirse un módulo para calcular los costos de la construcción de los sistemas de tratamiento, lo cual facilitaría mucho al usuario para tener en cuenta el momento de diseñar este tipo de sistemas.